Y todas las escrituras nos hablan del poder de la palabra de Dios. Así fueron hechos los cielos y la tierra. Y aún todo lo que está creado subsiste y se mantiene por el poder de la palabra de Dios. Ahora, ¿cuánto más es lo que Dios hace en nuestras vidas? Porque Jesús, el verbo de Dios, vino a esta tierra. Jesús, que es la palabra viva de Dios, Él vino para salvar, buscar y salvar lo que se había perdido. Eso significa que nosotros fuimos hallados, encontrados, tomados y ahora estamos en las manos del Señor. ¿Qué es lo que nos dio vida? El poder de Dios que operó en nuestras vidas y la salvación es tan grande. ¿Cuántas cosas cambian por la palabra de Dios? ¿Cuántas cosas? Dios es un Dios creativo, dijimos, y Él vino a crear lo nuevo en nosotros, una nueva vida, la vida de Jesús habitando en nosotros. Esa es una salvación tan grande que es para toda la eternidad, porque la salvación de Dios es para siempre, no se termina, no caduca, no está limitado a tiempo y espacio. Dios nos ha dado vida y vida en abundancia y por eso nosotros como creyentes ahora por gracia somos salvos, por gracia, no porque hemos hecho nada para recibir esa bendición de Dios, sino porque Dios así lo quiso y así es donde estamos. Ahora eso trae cambios profundos en nuestra vida, cambios profundos para la gloria del Señor. Ahora si somos sorprendidos por lo que Dios va haciendo, es pequeño. ¿Por qué? Porque Dios tiene mucho más. Dios es un Dios creativo, como lo dije y lo seguiré diciendo. Entonces Dios quiere crear cosas nuevas en nuestra vida. Ahora, hay cosas muy importantes para ver en el pasaje que hemos escogido para esta noche. Usted lo tiene ya registrado, 2 Timoteo, capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 13, a ver qué es lo que dice Dios y cómo Dios obra en nuestras vidas. Entonces, todo lo que estamos diciendo del poder de la palabra tiene que ver con este pasaje de 2 Timoteo, capítulo 1. Y yo les invito que respire profundo y permita que el Espíritu Santo llene todo su ser y saque la palabra de Dios por su boca. Que lea conmigo estos versículos hasta el fin del capítulo 1. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué bueno contar con todos ustedes. Entonces, lean conmigo estos versículos. Dice así la bendita, gloriosa y maravillosa palabra de Dios. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia en la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Explicamos un poquitito el contexto de esta carta o epístola, porque son muchos los que se van agregando semana tras semana a la iglesia. Entonces conviene poder repetir y decir que esta carta la escribió el apóstol Pablo estando en la ciudad de Roma, en un hotel de... ¿Qué hotel?
en la cárcel. Un lugar no grato, por supuesto. Las cárceles romanas se distinguieron porque eran muy especiales. Y Pablo, estando en la cárcel, en la ciudad de Roma, escribe esta carta, la última de sus epístolas, a Timoteo, quien había conocido a Jesús a través de su ministerio. Por eso lo llama en esta carta hijo mío. ¿Por qué? Porque lo llevó a Jesús, conoció a Jesús a través de su ministerio. Y a Timoteo lo dejó y le dio el cargo de pastor en la ciudad de Éfeso. Ya Pablo había escrito una carta a esa congregación y había dejado entonces a Timoteo para hacerse cargo de esa congregación en la ciudad de Éfeso, como dije. Entonces, esta última carta tiene mucho contenido y verdades sobresalientes. Entonces, Pablo aquí en el versículo 6 y versículo 7 llega a ser como el corazón de la epístola. ¿Por qué? Porque él tiene certeza de quién es Timoteo, que asumió la responsabilidad y la tarea de guiar esa congregación. Por eso en la primera epístola, Pablo le dice cómo tiene que actuar, conducirse en la casa de Dios y poner obispos, poner diáconos, ancianos, cuidar a los ancianos, no ancianos de edad, sino aquellos que tienen una responsabilidad, una tarea en la enseñanza de las Escrituras. Entonces Pablo está seguro de algo. Ahí está Timoteo y está seguro de algo, de que hay fuego en el corazón de Timoteo. Pero no es algo de Timoteo, inherente a su naturaleza, a su fuerza, era joven, sino que dice que el fuego del don de Dios, y eso es bueno saberlo, que la presencia del Espíritu Santo hace que nosotros arda un fuego que no se consume, un fuego que trae y tiene vida, es la vida de Dios, así se representa también la gloria de Dios, como fuego, y eso es lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Oh, qué bueno. Y entonces Pablo está diciendo a Timoteo, yo sé lo que vos tenés. El fuego del don de Dios que está en ti, yo sé. Te lo ministré de parte de Dios. Ahora ese fuego significa que Dios no dio en ningún momento a nadie espíritu de cobardía. Y por eso Pablo habla, dice, sino que es un espíritu de poder, el poder de Dios, de amor y de dominio propio. Ahora, en este capítulo 1, como resultado de este fuego, le dice Pablo en el versículo 8, no te avergüences del Evangelio. Si está el fuego, no te avergüences del Evangelio. Oh, qué bueno saber que lo que hemos recibido es tan grande que no podemos avergonzarnos. Entonces Pablo está diciendo, Timoteo, adelante, no des lugar a nada que te pueda quitar esta dignidad. No dejes que nada te afecte, todo lo contrario, dale para adelante. Y ahí hay muchas verdades que ya hemos visto. La segunda cosa que le dice, y lo tenemos ahora sí, en el versículo 13, retén. Retén. O sea, no dejes que esto se te escape. No permitas que esto lo dejes a un costado. Retén. ¿Qué cosa? Y eso es importante de verlo. La forma de las sanas palabras que
que de mí oíste. Ya esta sola frase tiene mucha riqueza. ¿Por qué? Porque está hablando de las sanas palabras, que podemos muy bien entender que es sinónimo de sana doctrina. La doctrina, las palabras de Dios. Ahora, es interesante que utiliza esta expresión forma. Retén, cuida, contenela, la forma. Y esta expresión está hablando de delineamiento. Retené, sostené, tenelo con vos. ¿Qué cosa? Esto que muy bien se puede identificar como una pauta o una norma o modelo que seguir. También se utiliza en las Escrituras una palabra cercana como diseño. Es como aquel arquitecto que queriendo construir algo, un edificio, diseña, le da forma. Y ahí está, ¿no? Dibujando, bocetando, ¿qué va a hacer? Y conforme a eso se va edificando. Y hermano, esto es lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Todo lo que es palabra de Dios no es incoherente, todo lo contrario, es coherente. Dios la ha dado y todo tiene su sentido. Jesús edifica su iglesia sobre la base de su palabra. Ahora sus palabras tienen forma. Entonces, si alguien quiere edificar correctamente, se tiene que ajustar a un diseño. Y ahí surgen los planos y cuantas cosas más. Porque sería una locura tratar de edificar sin saber qué se va a edificar. Y eso es lo que pasa con mucha gente. Quiere ser parte de la iglesia de Jesús, quiere que su vida avance, prospere, alcanzar niveles, lo que la palabra de Dios nos está diciendo, de subir, de ascender, de alcanzar otros niveles espirituales. Pero para eso, ¿qué se necesita? Ya que tenemos el fuego del Espíritu de Dios, si está el fuego, tiene que haber sanas palabras. Si hay sanas palabras, es que está el fuego del Espíritu Santo. Entonces uno tiene que ajustarse a ese orden. Tiene que ajustarse a ese diseño. Tiene que saber cómo está delineada la cosa, cómo está marcado, para que uno pueda avanzar seguro. Dios no quiere que uno avance sin sentido. ¿A dónde va? Y a algún lugar. Cuando usted quiere ir a algún sitio, tiene que saber por dónde ir. No puede salir a la calle sin saber si va para la derecha, a la izquierda, adelante, atrás. No es así. Entonces Dios es un Dios de orden. Entonces eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, yo sé el fuego del don de Dios que está en ti. No está, que se siga ardiendo, que siga presente en tu vida. Por tanto, no te avergüences de este evangelio porque es poder de Dios. Ahora, retener las formas de las sanas palabras. Por eso hay que dedicar tiempo. ¿Para qué? Para entender el diseño, para entender cómo Dios opera, cómo Dios nos lleva paso a paso. Dios no nos deja libre a la aventura, a la suerte, que te vaya bien. No, Dios ha establecido formas, maneras. Él sabe por dónde guiarnos para que nuestra conducta se ajuste a su verdad. Esa es la verdad que nos hace libres de tantos males. ¿Cuántos dicen amén? Porque la palabra de Dios es verdad. Jesús es la verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Y el Espíritu Santo hace real esta palabra escrita en nosotros. Amén. Ahora, miren lo que sigue diciendo aquí. Retén las sanas palabras que de mí oíste. Yo quiero decirle algo muy interesante y muy importante. Porque cualquier lector superficial, sin entendimiento, podría pensar que en Pablo hay cierto orgullo.
Como que Pablo le está diciendo, mira, si vos me haces caso a lo que yo te digo, te va a salir bien. Como que Pablo está diciendo lo que yo digo, esto es verdad absoluta porque yo creo que yo... Y uno estaría pecando si uno pensara de esa manera. Porque la palabra de Dios es palabra de Dios. Y lo que es palabra de hombre es otra cosa. Para que se entienda muy bien lo que estamos diciendo ahora. El mismo Pablo, cuando escribió la carta a los Efesios, a esta congregación en la ciudad de Éfeso, trae un mensaje, una revelación tremenda de Cristo y la iglesia. Y cuando llegamos al capítulo 6, al final de Efesios, en el versículo 19, dice, pero oren ustedes por mí. Pablo todavía estaba ahí, responsable de la iglesia. Dice, oren por mí, pero háganlo en el Espíritu. Pidan al Espíritu. ¿Para qué? Para que me sea dada palabra. No es que lo que escribió Pablo salió del corazón de Pablo, de su inteligencia, de su capacidad intelectual. Él había sido maestro de maestros. Era formador, un capacitador de los fariseos, fariseo de fariseos. Pero sin embargo Pablo dice, pero yo no estoy haciendo nada de uso de eso, sino que estoy recibiendo de Dios palabra. Y por favor oren por mí, le dice a la congregación, para que me sea dada palabra, para dar con denuedo a conocer el misterio de Dios. Entonces Pablo estaba sujeto totalmente al Espíritu de Dios. Pedro también tiene mucho que decirnos acerca de eso. Si ustedes quieren venir a Pedro, la primera epístola del apóstol San Pedro, Pedro que habló que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, nos dice cómo es que operaba esto. En el capítulo 1 de 1 Pedro, versículos 10 y 11, dice los profetas que profetizaron. Entonces, ¿cómo Dios opera? ¿Cómo Dios operó en la antigüedad? Porque Dios quería decir algo. ¿Qué hacía Dios? Levantaba un profeta. Y cuando levantaba un profeta, estos hombres eran tan rendidos a la obra del Espíritu Santo que Dios le podía decir y ellos podían lanzar la palabra, y eso es profetizar. Proclamar, anunciar lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque era la forma como Dios llevaba a cabo sus obras. Porque Jehová el Señor no hará nada sin que lo revele primero a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? ¿Por qué? Porque Dios se mueve en el poder de su palabra. Y para que los hombres puedan experimentar el poder de Dios, era necesario que alguien proclamara esa palabra. Palabra de Dios, no de hombre. ¿Cuándo dicen amén? Entonces Pedro dice lo siguiente: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, profetizaron. ¿Pero qué más hicieron? Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, ¿qué hacían los profetas? Lanzaban la palabra y a veces ni no entendían los profetas, no entendían qué era. Entonces, ¿qué hacían los profetas? Comenzaban a escudriñar y a indagar y decir: Espíritu Santo, ¿qué nos estás diciendo? Esto es palabra de Dios. Entonces dice que ellos inquirieron y diligentemente indagaron, porque estaban diciendo: esto que estamos diciendo, esto viene de Dios y está hablando de una persona. ¿Quién es esta persona? Está hablando de un tiempo. ¿Cómo? ¿Cuándo será esto? Ellos mismos no manejaban la palabra, sino que eran obedientes a Dios. ¿Se entiende? Entonces lo que tenemos aquí no es el resultado elaborado de la mente humana que estaba hablando acerca de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios.
Esa es la gran diferencia. Es palabra de Dios y por eso tiene poder esta palabra. Palabra que es para vida, para salvación y para sanidad. Ahora, por eso Pablo está diciendo, retén, sostené, tenela con vos, cuidá la palabra que de mí oíste. Por eso sigue diciendo, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Porque la palabra está relacionada con la fe y con el amor. ¿Por qué? Porque la fe es por la palabra de Dios. Entonces, Pablo está diciendo, cuida esa fe que es por la palabra. Por eso hay gente que dice, yo no sé si tengo tanta fe. Y claro, si no le das lugar a la palabra de Dios, si no oís lo que Dios dice, claro que tu fe va a menguar, va a estar ahí débil. Porque hay grados de fe, ¿no? Poca fe, nada de fe. Y fe, pero también Dios dice que hay mucha fe. Hay gente que mostró tener una fe muy grande. ¿Por qué? Porque amaban la palabra de Dios. Porque oían la palabra de Dios. ¿Querés tener fe? Más fe, dale lugar a la palabra. Entonces tú dices, ¿saben cómo se puede apagar la fe? Muy fácil. Cerrar la Biblia, guardarla y archivarla. Y tratar de vivir de sueños, de ilusiones, de fantasías y decir Dios está conmigo. Y Dios dice, pero pará, yo no puedo estar con vos en ese sentido. Si no da lugar a mi palabra, yo no puedo obrar. ¿Cuánto dicen amén? Da lugar a la palabra. Hay gente que se guía por sueños. Tuve un sueño. Bueno, deja que el sueño atrás. La palabra es la que provoca, la que hace que la fe esté presente. Porque algunos dicen, me falta amor. Y claro, ¿cómo va a tener amor si no retiene la forma de las sanas palabras? ¿Quieres dejarse guiar por sentimiento? ¿Y quiénes se guían por sentimiento, no? Aman siempre y cuando. Y depende deja que la palabra opere, vas a ver cómo el verdadero amor de Dios, que cubre multitud de pecados. El amor de Dios que va más allá de nuestra comprensión. Dale lugar a la palabra y vas a ver cómo la fe que es en Cristo y el amor que es en Cristo va a fluir y va a llenar tu vida de una manera especial. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, ¿qué sigue diciendo? El fuego del Dios que está en ti. No te avergüences, por tanto, del Evangelio. Retén las sanas palabras y guarda el buen depósito. ¿Cómo dice? Guarda el buen depósito. El buen depósito. ¿Qué quiere significar con esto? ¿Qué está queriendo decir el apóstol Pablo? Muy sencillo. Quizás no lo haces tú, ni lo hago yo. Pero quizás tenemos idea porque hay mucha gente que quizás lo hace. Quizás aquí hay varios que quizás lo puedan hacer. Pero cuando alguien tiene algo de mucho valor, dice, ¿qué hago con esto? Quizás, bueno, para no poner qué cosas, ¿no? Pero algo de mucho valor. Dice, ¿qué hago con esto? Entonces alguno dice, ¿qué hago? ¿Lo meto debajo de la cama? No, porque pueden venir los ratones y me lo pueden llevar. ¿Qué hago? A ver, ¿qué hago con esto? Porque es de mucho valor. Lo voy a esconder aquí. ¿Y si lo descubren? Entonces, ¿qué hacen algunos? Saben que hay unas instituciones en el país llamado bancos, donde guardan, donde hay cajas de seguridad. No sé hasta qué punto, pero cajas de seguridad. Entonces, hay quienes dicen, bueno, yo no puedo guardarla en mi casa, no puedo tenerlo conmigo. Esto de mucho valor, quizás una herencia, algo que no solamente se puede medir con dinero, pero algo de mucho valor. Entonces dice, lo que puedo hacer es tener una caja de seguridad en un banco y ahí lo deposito. ¿Por qué lo deposita? Porque estuvo indagando, preguntando,
¿en qué banco podía hacerlo para poner confianza en ese banco? Entonces quizás va al banco y dice, miren, entonces hace todo un trámite, todo, hasta poder adquirir su caja de seguridad, porque quiere tener seguridad de lo que para él es muy importante, para la persona es importante. La salvación que tenemos es tan grande, tan grande. Este evangelio que es poder de Dios, este fuego del don de Dios es tan grande, del cual no podemos avergonzarnos. Porque esta salvación es mucho más que la plata y el oro y cosas materiales, porque todo eso se pierde. Lo que tenemos tiene un alcance eterno. Mucho más de lo que Dios creó como universo. ¿Por qué? Porque esta salvación es que nos puso a nivel de Dios. Somos de la familia de Dios. Somos herederos de las riquezas en gloria que hay en Dios. Porque somos coherederos con Jesucristo. Entonces lo que tenemos es tan grande que Pablo dice, tenés que confiar esto en alguien. Y poner esto en un lugar seguro. Y ese es Dios. Ese es nuestro Señor. Porque Él espera que nosotros vayamos y le entreguemos nuestras vidas y le digamos, Señor, aquí está mi vida. Esta es la salvación que me diste. Señor, yo te la pongo en tus manos. Vengan a mí los cargos de trabajados que yo os haré descansar. Buscad el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vendrán solas por añadidura. Inviertan bien. Por eso Jesús cuando hablaba de esto decía, aquel que encuentra un gran tesoro, ¿qué hace? Se despoja de todo para hallar lo que es un gran tesoro. Entonces Pablo está diciendo a Timoteo, es tan grande. Guarda ese buen depósito donde tiene que estar seguro. Y eso significa que lo ponemos nuestra vida, nuestra salvación en las manos de Jesús. Porque Él es el que cuida de nosotros. Es el que nos dice, yo estoy contigo todos los días de tu vida y estaré contigo por toda la eternidad. Yo te doy vida y vida eterna. Vida en abundancia. Entonces Jesús espera que la fe que recibimos de Él se la entreguemos. La vida que tenemos en Jesús se la entreguemos en sus manos. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás confiando tu vida en el que realmente te puede cuidar y guardar, proteger y bendecir? ¿O estás confiando en tu jefe a ver si te aumenta el sueldo? ¿Estás esperando que tu marido a ver si hace algo por tu familia? ¿O está esperando que tu mujer se mueva y también expresia algo para bien? ¿En quién estás confiando? ¿En quién confías tu salvación y tu vida? Hay un secreto entonces, porque dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. Entonces hay que darle lugar al Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo guardamos el buen depósito porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, qué bueno que el Espíritu Santo, que es el consolador, viene y dice, mira, yo te voy a ayudar para que sepas depositar en el mejor banco. Un banco que no quiebra y no puede ser asaltado y no se puede venir abajo. Yo te voy a ayudar para que guardes tu vida en el mejor lugar. Porque todo lo que Dios te ha dado es muy importante para mí, dice el Espíritu Santo. Así que yo voy a hacerlo por mí. Vas a guardar tu vida en el mejor lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos lo quieren? Amén. ¿Cuántos están diciendo, Señor, voy a depositar mi vida en ti? ¡Qué bueno! Ahora, ¿pero qué significa eso de depositar la vida en las manos de Jesús? ¿Qué alcance tiene? Para saber si realmente uno está confiando realmente en Él. ¿Sabe qué? Hay evidencias, hay marcas,
Hay cosas que se ven cuando alguien está realmente confiando en Dios la vida. Porque si alguien deposita su vida en Jesús, va a hacer lo que Jesús hace. Y va a tener el mismo sentir que hay en el corazón de Jesús. ¿Y eso qué significa? Que guardar el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros es tener visión de cuerpo. Es saber dónde está el tesoro principal. Es saber dónde está el interés del Señor. Es saber lo que palpita fuertemente en nuestro Dios. Si vos confías tu vida en Jesús, no podés evitar tener el mismo sentir de Él. Y vas a amar a Dios y vas a amar a la iglesia. Porque la iglesia es el tesoro principal de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo conocer entonces si estoy depositando bien la riqueza que Dios me dio, depositándolo en el mejor lugar? Por la relación con la iglesia de Jesús. Ven conmigo a estos versículos. Filipenses capítulo 2, dice en el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, manso y humilde de corazón, como Jesús es, y tenemos que aprender de Él. Con humildad, y aquí dice, estimando, ¿dónde se mide la humildad? Estimando cada uno. ¿Dónde están los cada uno? Por nombre y apellido. Cada uno, estimando cada uno a los demás, está hablando del cuerpo de Cristo, la iglesia, cada uno de los demás como superiores al mismo. Pero si alguien ve a su hermano y dice, ¿quién es este? Ay, Señor, este sí que está corriendo riesgos. Este sí que no está depositando su vida en las manos del Señor. Este sí que está siendo necio. ¿Por qué? Porque el que deposita la vida en Dios va a tener el mismo sentir de Dios. ¿Y qué dice Dios? Que al otro hay que estimarlo como superior a uno mismo. Porque cuando él trata con un superior, no lo trata como un inferior. Por supuesto, ¿no? Lo trata como un superior. Qué importante. Es ahí donde se muestra la gentileza, la amabilidad, la dulzura, palabras suaves, palabras de amor. No mirando, dice aquí, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, ¿qué beneficio estoy buscando para que se incremente mi tesoro en Dios? Es que no estoy pensando en mí, estoy pensando en el otro. Ese es un secreto espiritual. El que invierte en la vida, en el cuerpo de Cristo, en la casa del Señor, es el que más riqueza tiene en Dios. ¿Cuándo dicen amén? Por eso dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, vino a esta tierra, se hizo hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, pero finalmente fue exaltado a la diestra de Dios Padre. Ese es el secreto de todo aquel que va a recibir una gran recompensa, que pone su depósito en el buen depósito en Dios y por eso tiene un amor especial para con la iglesia. Venga a otro versículo, rápido. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Gálatas 6, versículo 10. Dice, así que según tengamos oportunidad, y Dios nos da muchas oportunidades en la vida, hagamos bien a todos y mayormente
a los de la familia de la fe. Mayormente a los de la familia de la fe. ¿Dónde está la familia de la fe? Bueno, a ellos hay que hacerle mayormente, hacerle bien. Otro pasaje. 1 Juan capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, ¿por qué dice pero? ¿Por qué pero? Porque dice el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que tenemos comunión con Él, con Jesús, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué es andar en tinieblas? Tener disensión, alejamiento, distanciamiento del hermano. Porque en esta misma epístola dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios y aborreces a tu hermano? Es mentira eso. Pero si tenemos comunión unos con otros, fíjense qué lindo, ¿no? ¿Por qué? Es porque andamos en luz. Si andamos en luz es que tenemos comunión unos con otros, porque somos hijos de la luz. Amén. ¿Y qué pasa? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo. Ahora, la sangre de Cristo no va a operar, por más que uno quiera, si no hay comunión. No, yo me guardo en mi casa, yo con esa gente no me junto demasiado. Yo solo saludo y le digo, hola, ¿qué tal? Y que se la arregle, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La sangre de Cristo no tiene poder. Pero ¿cuándo tiene poder? Cuando tenemos comunión unos con otros. ¿Y por qué tenemos comunión unos con otros? Porque andamos en luz. No somos las tinieblas, somos la luz. ¿Cuántos son de la luz? Entonces, qué bueno es tener comunión unos con otros. Ahora, venga Romanos 15. Dice así que los que somos fuertes en la fe, porque está hablando todo ese pasaje de la fe, debemos soportar la flaqueza de los débiles. ¿Qué es soportar? Aguantarlo, a este ya no lo aguanto más, pero lo aguanto un poquito más. No. Soportar es sostener, es hacerle bien, es acompañarlo, es bendecirlo. No podemos, porque hay alguien que es débil y dice, este no me sirve, no lo quiero, no me interesa, que se pierda. No está guardando el buen depósito en Dios. Por eso los que son fuertes, ¿qué tienen que hacer? Soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno, ¿dónde están los cada uno? Dijimos recién. Bueno, cada uno de nosotros, ¿qué dice? Agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Entonces, uno tiene que valorar la edificación del cuerpo de Cristo y hacerle bien. ¿Por qué decimos todo esto? Ahora sí, volvemos otra vez a Timoteo. ¿Por qué decimos todo esto? Porque Pablo, después de decir, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros, dice, ya sabes esto. Que me abandonaron. Todos los que están en Asia, los que eran de Asia, que habían pasado por Roma y estaban ahora en Asia. De los cuales son Figelo y Hermógenes. ¿Qué pasó con estos dos hombres? Cuando supieron que Pablo estaba en la cárcel, se avergonzaron de que Pablo estaba en la cárcel. Por algo será que está en la cárcel. ¿Vieron? Cuando alguien está así en una situación que no es agradable, dice, por algo será. Entonces, ¿qué pasaba? Estos hombres se avergonzaron de Pablo. Y estando en Roma, lo dejaron. Dijeron, no tenemos nada que ver con este hombre. Es como hizo Pedro, ¿se acuerdan cuando Jesús fue tomado preso? Y le dijeron a Pedro, tú eres un seguidor de él. No, 3 veces, ¿no? Negó a Jesús y hasta insultó. ¿Por qué? Porque se encontró que no podía identificarse con Jesús en ese momento porque no lo entendía. Ahora, como Pedro era un buen discípulo, se arrepintió y volvió a Jesús y fue el gran apóstol que sirvió a la iglesia de Cristo. Pero ¿qué pasó con Figelo y Hermógenes? Nunca le ponga un nombre así a sus hijos, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con estos?
se avergonzaron de Pablo. No pudieron soportar la idea de que el gran apóstol, el gran misionero, el gran pastor estaba ahí metido en la cárcel. ¿Cómo puede ser, Pablo? Teníamos tantas ilusiones contigo. ¿Y qué pasó? Se fueron, lo abandonaron. ¿Cuál es el contraste? Versículo 16. Entonces Pablo hace un contraste, ¿no? Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Si quiere ponerle un buen nombre a su hijo. Onesíforo, vení para acá. ¿Por qué Onesíforo surge acá? Porque justamente para enfatizar el valor de guardar el buen depósito en Jesús. ¿Por qué? Porque Onesíforo, ¿qué hizo Onesíforo? Dice, muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. ¿Qué más hizo Onesíforo? ¿Por qué puede dar ese testimonio Pablo? Porque dice que Onesíforo cuando llegó a Roma, ahí está en el versículo que sigue, supo que el apóstol estaba en la cárcel. ¿Y qué pasó? Dijo, ¿dónde está Pablo? ¿Dónde está Pablo? Y fue a un lugar y fue a otro y preguntó aquí, ¿saben dónde está Pablo? ¿Quién? Pablo, aquel gran hombre de Dios que predica el evangelio. No sé nada, no sé dónde. Entonces va a otro lugar y preguntó en otro lugar. Yo quiero encontrar a Pablo, quiero encontrar a Pablo. Él está allí. Saben que las cárceles romanas eran cárceles muy especiales. ¿Por qué? Porque lo hacían en la tierra. Bueno, ahí en esa parte de Roma es todo roca. Yo estuve en esa cárcel. Es bajar escalinatas. Es bajar un nivel y después bajar otro hasta llegar a un lugar muy pequeño, metido en la roca. Uno puede tocar el techo, casi lo puede abrazar el lugar con los brazos. Pequeño. Y ahí entonces va Onesíforo y dice, yo tengo que encontrar a Pablo. Es un gran hombre de Dios, nos bendijo tanto. Él derramó lágrimas por nosotros, él nos predicó el evangelio. ¿Dónde está Pablo? ¿Dónde? Hasta que llegó a un lugar y dijeron, fue y le dijo, ¿sabes que hay un Pablo aquí? Un Pablo, sí, me parece que sí. Mira, aquel hombre es medio revolucionario. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que va y reciben y hablan con él. ¿Dónde está? Por favor, quiero encontrarlo. Y dice la palabra, cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente. ¿Y qué pasó? Me halló. Y un día Pablo estaba ahí encadenado, ¿no? Y de pronto alguien le abre la puerta y aparece. ¿Quién aparece? Onesíforo. ¡Onesíforo! ¡Pablo! ¡Y qué abrazo! ¡Qué encuentro de amigos, de hermanos! Y dice Pablo, ese hombre que vino a verme, que me buscó y me halló, me confortó muchas veces. ¿Saben qué? Quise entender la palabra confortar. Porque Pablo le da mucho énfasis, me confortó muchas veces. Entonces, en el idioma griego, esa palabra, hay una palabra que se traduce en forma directa. ¿Saben cuál es? Yo dije, me he equivocado, estoy buscando otra palabra. No estaba buscando otra palabra. Esa palabra, su significado directo, es frío. Así me quedé yo, frío. Dije, no puede ser. ¿Cómo frío? Entonces entendí lo que seguía. Como en aquel día de calor, cuando uno recibe algo fresco, algo frío, ¿no? Cuando recibe algo, cuando la sed es fuerte, como en un desierto, y entonces uno encuentra algo fresco. O cuando uno va debajo de la ducha y recibe ese agua fresca, día caliente, caluroso. Eso es lo que significaba para Pablo. En medio del fragor, en medio de esas aflicciones y padecimientos que sufría el apóstol, del cual él daba gloria a Dios y diciendo todo esto ha redundado más para el evangelio, más para bien. De pronto un Onesíforo vino para refrescar su vida.
Me pregunto si nuestras vidas, porque estamos guardando nuestro buen depósito en Él, si realmente eso es lo que se siente, eso es lo que otros sienten de nosotros. O somos un dolor de cabeza, o somos algo que los demás no quieren ni relacionarse. Pero hermanos, si el fuego del don de Dios arde y no nos avergonzamos de este evangelio, sino que retenemos las sanas palabras del Señor, la forma de las sanas palabras, nuestra vida tiene que ser para traer refrigerio, para confortar el corazón de los demás. No estamos para confrontar, no estamos para contender, no estamos para discutir, no estamos para defender posiciones. La vida del creyente es para dar una iglesia unida. En la batalla vence porque hay entrega. Así fue Jesús, se entregó por ti y por mí. Él vino para refrescar nuestra alma. Él vino para traernos de su espíritu y meter su espíritu en nosotros. Él vino para que tengamos un estado de vida saludable. Cuánto bien que le hizo a Pablo la vida de Onesíforo. Por causa del buen depósito y el fuego del don de Dios que está en ti, hermano. Proponete ser un canal de bendición. No oiga lo que la carne o el juicio ajeno se levanta contra la iglesia. Elimina las diferencias de grupos. Sé de contención para que nadie se pierda. Sé gentil, manso y humilde de corazón, para que otros encuentren descanso y refugio. Mantén la mirada fija en Jesús, para que los demás también lo hagan y sepan que es la única manera de vivir. Alentá siempre a seguir. Insistí en ser iglesia. Preservar la unidad según la palabra. Y destina tiempo, energía, esfuerzo para elevar el nivel de la vida cristiana. No des lugar a nada que pueda levantarse en contra. Cuida tu trato, tu amistad y compañerismo. Hemos hablado y insistiremos. No pidas dinero que no devuelvas. No des dinero sin criterio si eso no es para edificación. Ten cuidado con esas cosas materiales. No apruebes decisiones o tomes decisiones por otros, porque eso trae confusión. Deja que la palabra opera ahí. Deja que la palabra de Dios guíe las decisiones de tus hermanos. No critiques las acciones ajenas sobre la base de lo que tú piensas que hay que hacer. Hay mucha gente que sabe lo que el otro tiene que hacer, pero ellos mismos no lo hacen. Jesús habló de los fariseos que dicen a otros lo que tienen que hacer, pero ellos ni con un dedo movían las manos para hacer algo. Entonces no te pongas así en juez, no estés mirando a ver cómo el hermano tendría que hacer las cosas o cómo tendrían que dejar de hacer. Las acciones bajo la guía del Espíritu Santo siempre bendice a la casa. O sea, si cuidas la casa de Dios, si sabes cómo conducirte en la casa de Dios, Dios va a cuidar tu casa. Dios va a bendecir tu casa. Dios va a hacer que tu casa sea prosperada. Y la misericordia de Dios se va a manifestar en tu casa. Pero el secreto es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pon la casa en primer lugar.
Esta es la acción que Dios te ha dado si eres de esta congregación. Si quieres venir acá, ven. ¿Dónde está la pastora? ¿Se entiende? ¿Qué dice Pablo? Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Tenga misericordia de la casa. ¿Por qué? Porque Él me buscó y me halló. ¿Por qué? Porque se me evidenció el amor de Dios en Él, que Él tenía por la iglesia de Jesús, porque sabía la importancia de un Pablo para bendecir al cuerpo de Cristo. Y Pablo fue fiel, gracias a hombres como ellos que lo cubrieron. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque no le das un fuerte aplauso a Jesús por todo esto. Jeje. Jeje. Mira lo que está en el versículo 18. Esto no es un buen sentimiento de Pablo, Esto no es un hombre agradecido porque lo tendieron. No, él no está hablando de sí mismo, no está buscando lo suyo propio. Él está dejando que el Espíritu de Dios arda, el Evangelio esté presente en la vida de la gente. Entonces, ¿qué dice? Hablando de Onesíforo. Concédale el Señor su misericordia para aquel día. ¿Qué está diciendo? Ese día cuando Jesús venga, este gran hombre Onesíforo, que tanto me confortó, que me buscó y me halló. ¿Por qué? Porque tenía visión de cuerpo, porque tenía el amor de Jesús en él. Dice que ese día cuando el Señor venga, Onesíforo esté presente ahí. Dele el Señor toda su misericordia. Hermano, la recompensa es grande, es grande. Es grande si hacemos lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque el que guarda su corazón y guarda las palabras de Dios se va a ver en la manera de servir. Se va a ver el grado de vida espiritual que tiene. Mira, yo quiero darte este pasaje de Malaquías. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. El profeta Malaquías, ahí en el capítulo 3, en el versículo 17, habla de aquellos que no se dejaron arrastrar por otros, que estaban diciendo, no vale la pena servir a Dios, mejor hacer las cosas por uno mismo. Entonces Dios dice, de aquellos que tuvieron cuidado de las palabras que salían de su boca, dice, serán para mí especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces ustedes van a verlo, van a ver. ¿Qué está diciendo el Señor? Que hermano, no hay nada escondido. En las cosas espirituales no hay nada escondido. No hay nada que pase desapercibido para los ojos de Dios y que Dios lo hace ver, porque finalmente todas las cosas van a salir a luz. ¿Qué dice en 1 Corintios 15, 58? 1 Corintios 15, 58. Así que hermanos míos amados, de la iglesia, el buen pastor, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo, vuestro servicio en el Señor no es en vano. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hermano, lo que tú hagas, el Señor lo toma muy en cuenta. Lo que tú digas, lo que tú expreses, Dios lo toma muy en cuenta, porque ¿sabes que en el libro de los cielos está registradas las palabras que nosotros declaramos como hijos de Dios? Entonces nuestro trabajo en el Señor tiene recompensa. Eso lo dice también en Colosenses, el último versículo que les doy, no se aflijan. Es el último. Amén, dijo alguien. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. ¿Qué dice? Todo lo que hagáis, hacedlo malhumorados
Hacerlo quejándose. No, esa es la versión del enemigo. Todo lo que hagáis, dice, hacerlo de corazón, con ese nuevo corazón. ¿Cómo? Para el Señor. ¿Quién es el que guarda el buen depósito? El que sirve y que vive conforme al corazón del Señor, y todo lo que hace, lo hace como para el Señor y no para los hombres. Pero hay que hacerlo a los hermanos que son hijos de Dios. Porque algunos dicen, no, yo con los hombres no le creo a nadie. Entonces, ¿a quién le crees? Si Jesús es el Hijo del Hombre. Bueno, es otra cosa. Sabiendo que del Señor, recibiréis ¿qué? Recibiréis ¿qué? La recompensa de la herencia. Mire, lo que tú hagas al cuerpo de Cristo, lo que tú hagas con la iglesia, eso va a redundar en la recompensa que recibirás del Señor en el día del Señor. Porque a Cristo el Señor servís. ¿Cómo puedo medir tu servicio a Dios? Por tu manera de conducirte en la casa de Dios, por lo que le haces, el bien que le haces a la iglesia de Cristo Jesús. Eso está ligado, está medida, es la medida que Dios te ha dado para que recibas la recompensa que viene de los altos. ¿Cuántos quieren tener una gran recompensa? Entonces que tu corazón sea ensanchado para abarcar la iglesia de Jesús, para hacerle bien. Hermano, elimina todo sentimiento egoísta. No estés mirándote por ti mismo. No estés juzgando al hermano y diciéndole, no estoy de acuerdo, no me interesa, no estoy a favor de él. No es eso lo que el Espíritu Santo ha traído a la iglesia de Cristo, sino que Jesús ha traído es fe y amor, que es en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dale un fuerte aplauso a Jesucristo.